o de oración que pretende de alguna manera establecer una definición, una separación en términos de una experiencia, de una emoción, ¿no? De una realidad, ¿no? De una estética, de una poética, ¿no? Pero aún así, digamos, es una expresión literaria o de género difícil de asir, pues no es fácil de caracterizarla o de definirla, ¿no? ¿Tú dirías que hay una cercanía entre un aforismo y un refrán? ¿O un aforismo y, no sé, un dicho o una enseñanza tipo Confucio? ¿Se trata solamente Sí, del sí. sarcasmo o se trata de una visión muy crítica con un lenguaje irónico sobre algo, o es una idea poética, o es una enseñanza, o puede ser todo eso? Puede ser todo eso, aunque yo tiendo a creer, a partir de lo que he leído, ¿no? Que, digamos, el aforismo no descansa de manera particular, por ejemplo, como lo hacen, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Que de alguna manera intentan dar una enseñanza moral, ¿no? Y Sobre filosófica, una ¿no? cierta También. realidad. Sí, o como los refranes, que más bien son como de origen más popular, más tradicional, con una intencionalidad didáctica. Yo Ujú. tiendo a creer que el aforismo, de alguna manera, digamos, hay un ejercicio estético en él, ¿no? Que no pasa, por ejemplo, como con las máximas, como con los proverbios, ¿no? Que hay una finalidad, digamos, moral, se podría decir, o didáctica, o de enseñanza. Y en el aforismo yo creo que hay una finalidad estética, pero es una finalidad estética, digamos, no de buscar una belleza, sino también de plantear una crítica, de plantear un distanciamiento, de plantear una reflexión frente a una experiencia, frente a una realidad, frente a una poética, frente a la política, frente a la filosofía, ¿no? Entonces sí es un género que en efecto creo que está vinculado con todas estas formas, digamos, toda esta pedacera que algunos pues asocian como con los adagios, las citas, los dichos, los epigramas, las máximas, pero que sí creo que pudiéramos encontrar su especificidad, ¿no? En estos elementos de una voluntad estética, una voluntad crítica, una voluntad disolvente, y que de alguna manera se emparenta mucho con la poesía y digamos, los dos extremos yo diría que son eso, la filosofía, la reflexión y la poesía. Y entonces, ¿cómo tendría que ser el lenguaje utilizado en un aforismo? Es, ¿tiene que ser directo, concreto, o tiene que ser más metafórico? ¿Tiene que guardar la metáfora o la imagen poética? ¿O tiene que ser un lenguaje bello, elegante? ¿Cómo dirías tú que tiene que ser? Porque, por ejemplo, te escuché ese aforismo de que nadie que no haya trabajado como esclavo puede llamarse poeta. Y quienes somos poetas, pues nos da risa, ¿no? Por la certeza con la que estás plasmando una realidad de nuestra vida. Si no trabajas como esclavo, pues realmente no tienes esta visión y esta perspectiva sobre la vida y tal vez no podrías hacer poesía. Pero tú, ¿cómo dirías que tendría que ser el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje tengo que utilizar para escribir aforismos? Mira, como yo creo que acá pasa como con la poesía. O sea, tú eres poeta, tú sabes que uno no puede venir a sermonear, ¿no? Y decirte cuál es Ajá. la mejor forma de escribir un poema, etcétera, ¿no? Es decir, desde que se quebrantaron, digamos, todas estas directrices formales, ¿no? Tradicionales, clásicas. O sea, no hay digamos, una serie como de pautas, de lineamientos, ¿no? De definiciones que uno pueda establecer para decir este es un aforismo, este no es un aforismo. Pero sí hay algo, digamos, dentro de esto, de esta ambigüedad muy amplia,
que así como uno sabe cuando está frente a un poema, por ejemplo, uno también sabe cuando está frente a un aforismo, ¿no? Por ejemplo, usualmente los aforismos son cortos, pero aquí nuevamente entramos en un ámbito de excepciones, ¿no? Hay quienes llaman a textos más extensos. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Adorno, de la Escuela de Frankfurt, que tiene un libro que se llama Mínima Moralia, ¿no? Y son puros fragmentos, pero son fragmentos de hasta media cuartilla, una cuartilla o menos, ¿no? Y él los llama aforismos, y son reflexiones muy agudas, digamos, irónicas, críticas sobre la experiencia y el mundo moderno, sobre la crisis de la experiencia en el mundo moderno. Y entonces, por ejemplo, para él pasan por aforismos, ¿no? Entonces hay quienes dicen que el aforismo tiene que ser necesariamente más breve. Y luego ahí debe de haber, en efecto, hay aforismos en los que se recurre mucho a imágenes. O sea, están muy cargados digamos, de todo este contenido propio de la poesía que los hace ambiguos y los hace muy explosivos. Y hay quienes utilizan más bien un lenguaje mucho más directo, ¿no? Entonces, sí es como complicado establecer digamos, dentro de que uno puede como lector reconocer acá hay un aforismo, dentro de esa ambigüedad, digamos, el abanico es realmente amplio, pues, diverso. Me llama la atención porque en aras de la brevedad, ¿dirías que un aforismo mientras más breve mejor, más perfecto? ¿O realmente la extensión no importa? Ya dijiste que puede ser muy largo, pero en tu particularidad, cuando tú los escribes, ¿buscas la brevedad? Yo en lo personal sí. O sea, para mí un aforismo tiene que ser breve. No sé qué tan breve, puede ser una línea, dos, tres líneas, pero tiene que ser breve, porque yo creo que el aforismo, digamos, lo comparte con la poesía la concentración. Debe de haber una concentración semántica que te permita explotar, ¿no? Explotar esas tensiones, esas contradicciones, esa inteligencia, esa lucidez. Pero, o sea, ¿qué tan breve, digamos, yo no establecería una relación entre a mayor brevedad, digo, mayor calidad del aforismo, porque depende mucho también de la temática. Hay veces que en un aforismo es muy difícil expresar las tensiones, las contradicciones, entonces uno tiene que poner un aforismo que pudiera funcionar el solo, digamos, un aforismo de 4 o 5 palabras, pero si uno le agrega, digamos, otra oración, ¿no? Como que esa tensión la retuerces. Y entonces es como darle otra vuelta y hacerlo mucho más tenso, más explosivo en términos de su contenido, ¿no? Entonces, digamos que también aquí varía, ¿no? No sabría, así más allá de que creo que debe ser breve, pero qué tan breve, ¿no? Y si a mayor brevedad, mayor calidad, yo creo que ahí sí depende de lo que se está expresando, del contenido, de las ideas, ¿no? Que están ahí en juego. ¿Cuál sería la diferencia entre aforismo y verso libre? Porque bueno, hay gente que hace verso libre y que los hace muy breves y que tiene un lenguaje además muy narrativo, muy visual, ¿no? Muy directo. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un aforismo y un poema en verso libre? Yo creo que el aforismo, de alguna manera, sí enfatiza un poco más más que la imagen, la inteligencia, la reflexión. Es decir, el aforismo no deja de ser un artefacto de reflexión. Uh-huh. Puede ser filosófico o no, pero es un artefacto de reflexión. Pero digamos, es una reflexión que está carcomida, yo diría, por la imagen, por la poesía, por las sensaciones, ¿no? Por el cuerpo, pero no deja de ser, digamos, su núcleo disolvente, agudo, muchas veces incluso molesto, ¿no? Porque hay aforismos que son muy agresivos, pueden ser muy agresivos, pero no deja de estar, porque digamos que la reflexión lo que tiene es eso, que es como una cuchilla, que lo que hace es separa, metes la cuchilla y horadas, ¿no? Y está separando, ¿no? Y yo creo que la poesía tiende más bien a unir. O sea, la poesía
tiende a, digamos, a crear comunidad, atraviesa el cuerpo, ¿no? No. O sea, por eso la poesía tiene algo de erotismo, tiene algo de, ¿no? Pero digamos, más allá de estas cosas, ciertamente uno puede encontrar poetas o poemas, ¿no? Que son profundamente reflexivos, o Ujú. profundamente reflexivos, o a la inversa, encontrar aforistas que son profundamente poéticos, ¿no? Pero digamos, yo diría que hay un punto en el que en un aforismo, digamos, lo que está trabajando ahí digamos, es el análisis, la inteligencia, la lucidez, ¿no? Mientras que en el poema, digamos, es el erotismo, por decirlo de cierta manera, ¿no? Los que están ahí en juego, que están operando, aun cuando, te digo, yo creo que se traslapan, pues constantemente se están carcomiendo uno al otro, ¿no? Es ¿Cuáles como la son tus... humedad, ¿no? ah, dices que en 200 años más o menos ha habido 100 escritores de aforismos y que eso es un En boom. 150 años, Irán Barrios hizo una antología que se llama Lapidario Ajá, y él recolectó aproximadamente 100 personas mexicanos, la mayoría de ellos mexicanos. Bueno, es una antología de aforistas mexicanos ajá. que, digamos que es una antología bastante interesante, pues porque nos muestra un panorama, ¿no? De este género, no muy conocido, ¿no? No tan socorrido, ¿no? No es un género, digamos, en el que existan concursos, y eso es lo que a mí me agrada del aforismo, ¿no? Es un espacio marginal, totalmente marginal, ¿no? Ha habido filósofos de cabo a rabo, es decir, filósofos de su pelo a su uña, que son Ajá. filósofos así formados, estructurados, y que como escriben escribieron durante mucho tiempo en forma de aforismos, pues no son considerados en las historias de la filosofía, como Cioran, por poner un ejemplo, ¿no? Que son Ah, marginados porque hay este prejuicio de que la filosofía tiene que ser sistemática, ¿no? Entonces, pero digo, en esta antología de Irán son digo, casi 100 aforistas. Yo preparé una selección porque, digo, a mí me gustaría leer algunos, podríamos leer algunos no solo de los que vienen en la selección de Iram, sino de la historia del pensamiento en general, ¿no? Y bueno, podríamos ir leyendo algunos y irlos comentando, si te parece. sí, de hecho te iba a preguntar qué aforistas, ¿sí se les puede decir así? ¿Aforistas? Son tus Sí, favoritos. así se les dice, Ok. así se los dice. ¿Qué aforistas Sí. son tus favoritos? ¿Son mexicanos, latinoamericanos o europeos o hay de todo un poco? Hay de todo. Yo usualmente, digamos, mis lecturas tienen que ver con el texto, y más allá de dónde seas, de dónde provengas, mis lecturas tienen que ver con el texto, aunque también trato de enfatizar, digamos, la raíz latinoamericana, ¿no? Yo creo en, 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 en esta idea, pues, de situar, ¿no? Un espacio histórico, político, social, cultural, estético, poético al que pertenecemos, que es digamos, de alguna manera el México, Latinoamérica, etcétera. Entonces, pero digamos, la tradición de los aforistas, pues, es muy amplia, ¿no? Y en veces es importante digamos, recuperar esta mirada amplia, ¿no? De aforistas, incluso de aquellos que no eran aforistas, pero que pueden pasar por serlo, ¿no? En la historia, ¿no? Por ejemplo, está el caso de un filósofo que le decían el oscuro, ¿no? Que es Heráclito, ¿no? Que es del siglo VI antes de nuestra era, ¿no? Y por ejemplo, él, digamos, no es que él haya escrito aforismos, sino que quedaron fragmentos de lo que él decía, ¿no? Que Ujú. en aquella época era una cultura mucho más oral. Y entonces fueron recuperados algunos como fragmentos, que uno los puede leer como aforismos sin que necesariamente sean aforismos. Por ejemplo, mira lo que dice, una frase, un aforismo dice, todo sucede según la discordia. Y este yo lo seleccioné porque, por ejemplo, hoy en día hay una tendencia a que todo quiere pasarse a través del diálogo y el diálogo es muy disciplinante. O sea, el conflicto es fundamental en la vida. El O sea, debate. el debate, las diferencias, etcétera, todo esto es fundamental. Pero hay toda una ideología que está operando en nuestro tiempo
para promover, desplazar, rechazar todo aquello que no pase por el diálogo y sus distintas formas, ¿no? Entonces, cuando Heráclito, el oscuro, dice, todo sucede según discordia, pues es maravilloso porque nos recuerda cómo desde los tiempos más remotos se ha reconocido lo fundamental de la disidencia, de la discordia, del conflicto, como pasa, y eso tú lo sabes muy bien, tú eres feminista, ¿no? Con el movimiento feminista. Ese movimiento, el movimiento feminista, lo que hizo hoy en día vino a romper una suerte como de hegemonía, de armonía, ¿no? Falsa, ¿no? Porque estaba montada por encima, ¿no? Pero por abajo había todas estas Una estructura de conflictos, todos estos sometimiento problemas aceptado, sí. de sometimiento, ¿no? Entonces, cuando Heráclito dice todo sucede según la discordia, nos da, por ejemplo, que eso es uno de los aspectos, en mi opinión, importantes del aforismo, porque nos da, digamos, todo un bagaje, una amplitud para reflexionar, ¿no? A partir de 4 palabras, son nada más 4 palabras, todo sucede según discordia. Y esto fue escrito, bueno, hace varios centenares de años, ¿no? Sí. Otro, por ejemplo, que también es muy, muy citado, ¿no? Que él escribía, que pueden ser aforismos ya más en forma, pero él los llamaba meditaciones, que es Marco Aurelio, que fue un emperador. Y él decía, te leo uno dice, no te inquiete el futuro, pues irás a su encuentro, de ser preciso con la misma razón que ahora utilizas para las cosas presentes. O sea, esta angustia frente al futuro, dice, o sea, fíjate que Marco Aurelio era un estoico de la filosofía del estoicismo que de alguna manera intenta como controlar y dominar los hechos, las pasiones, valiéndose de la reflexión, de la meditación, ¿no? De la razón, ¿no? Entonces él te dice que no te inquietes del futuro, porque en realidad el futuro de alguna manera está en el presente. Entonces es como una suerte de meditación, ¿no? Para todas estas cosas que en veces pasan que te estás angustiando porque en 5 años no sabes si vas a hacer esto, vas a hacerlo aquello, ¿no? Entonces es una reflexión de alguna manera que intenta como tranquilizar, ¿no? Y situarte en un presente, en la medida en que ese presente, digamos, el presente está hecho de futuro, de la misma manera en que el futuro está hecho de tiempo. Así Entonces, es. como una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Y luego, bueno, te leo, bueno, traigo un montón, ¿eh? Tú me dirás dónde paramos, ¿no? Traigo uno de Marx, por ejemplo, A ver. que en realidad no es un aforismo, pero puede pasar por un aforismo. Marx escribía tesis. Las tesis son un género también cercano a los aforismos, en el sentido de que también usualmente tienen estructuras breves, eh, en veces de algunas líneas, en veces de varios, de un párrafo, un poco más, ¿no? Pero tiene una estructura formal a lo de los aforismos. Y hay unas tesis que él escribió en 1845. Una de ellas es muy famosa, que es la 11ª tesis de Feuerbach, y que dice lo siguiente, que es muy importante recordarla esta, dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diverso modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlos. Que digamos acá estaríamos ante una suerte de propuesta de que hay que sumar, anidar, ¿no? Ajá. Dos cosas, una la teoría y otra la práctica, ¿no? Algo que, por ejemplo, en la academia se ha olvidado muchísimo, Ajá. en las redes se olvida muchísimo, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, es decir, para transformar el mundo se requiere no solo de, digamos, ni es pura práctica, como algunas veces se dice, ¿no? Que hay que, digamos, que las cosas hay que transformarlas por sí mismas, con acción, etcétera, ni tampoco es pura teoría, ¿no? O sea, la práctica requiere de teoría, de la misma manera en que la teoría requiere de práctica, ¿no? Obviamente esta tesis está orientada hacia la transformación revolucionaria, hacia la lucha política, hacia la transformación radical de la realidad, hacia la lucha de clases, que es algo que estás muy interesada en esas temáticas, ¿no? Y entonces en Marx encontramos bastante tesis, aunque no son, digo, no son aforismos, pero pueden pasar por ellos, ¿no?
Entonces podríamos encontrar mucho aforismo, por ejemplo, en la literatura de los filósofos actuales, de las filósofas. Sí, sí, hay muchos escritores, filósofos, pensadores que recurren, digamos que su escritura argumentativa está llena de frases que pueden pasar por aforismos. Hay quienes consideran que en estricto sentido no son aforismos, porque no hay una voluntad estética, digamos, no hay una voluntad estética deliberada para hacer aforismos, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, han hecho estos ejercicios de tomar un libro y extraer algunas frases que en sí mismas, digamos, hacen un sentido. Y entonces, hacerlas pasar pues por aforismo, ¿no? Yo soy un poco de esa idea, ¿no? De que el aforismo tiene que haber una voluntad expresa de hacer un aforismo tal cual, ¿no? O sea, Lo no te mismo creo puedes que cuando sentar no te puedes sentar a decir, pues voy a escribir poesía y de repente, pues que quién sabe por qué suerte encuentras que hiciste un aforismo, pero en realidad no fue tu intención. Si te sientas a escribir aforismos es porque tienes toda la intención y vas a ese camino, ¿no? No es un accidente. sí, no es un accidente, aunque nuevamente aquí por ejemplo, en este caso, yo haría un matiz, porque, bueno, tú eres escritora, sabes que hay veces, por ejemplo, que te sientes a escribir un poema y te sale una cosa a mí así media de prosa, de una cosa extraña, o al revés, ¿no? Estás escribiendo prosa y entonces resulta que hay algo ahí como que más bien parece poesía, ¿no? O sea, digamos que la intención, más bien me refiero a la intención estética. O sea, uno puede Ujú. sentarse a querer escribir un aforismo y en realidad te sale un poema o a la inversa. O sea, la intención de escribir, más allá de cómo esa intención se va trabajando en función del material. Yo más bien digamos, lo que me refería es cuando, vamos, esto que hacen algunos de un libro en general, un libro, Ajá. por ejemplo, de filosofía o de reflexiones, que tú extraigas de ahí frases y entonces armes un libro de aforismos. O sea, un poco esa es la idea, ¿no? Que ahí ya no hay una voluntad expresa. Pero aún así, digo, todo esto es muy discutible justamente pues, porque es un género, pues, digamos, cuyos marcos de referencia creo que son móviles, muy móviles, ¿no? Más allá de estos pequeños elementos que he mencionado y que ayudarían un poco como a ubicar este, cuando estamos ante un aforismo o podríamos estar ante un aforismo. ¿Me das otros aforismos de tus aforistas Sí, preferidos? mira, uno de Nietzsche, que Nietzsche, digamos, Nietzsche es un destructor así del lenguaje, de la filosofía, de la moral, era un misógino también, ¿no? Es decir, era un destructor. Y entonces tiene un aforismo, justamente un poco lo que te decía de la filosofía esta sistemática, donde él critica, ¿no? La filosofía sistemática dice, yo desconfío de los sistemáticos y me aparto de su camino. La voluntad del sistema es una falta de honestidad. Él acá, en este aforismo, él está combatiendo a los grandes filósofos sistemáticos como Kant, como Hegel, ¿no? Que eran estos grandes tratados de miles de páginas, cientos de páginas, ¿no? Y en los que había toda una construcción de un sistema con sus premisas, con sus conclusiones, con el desarrollo de sus capítulos, etcétera. Entonces él dice, yo todo eso desconfía y le da una patada. Entonces, digamos, Nietzsche, y si uno revisa su obra de él, pues está llena plagada de estos aforismos. Nietzsche es uno de los más grandes aforistas que existen en la historia en general del pensamiento, y son aforismos sobre filosofía, sobre estética, sobre religión, sobre ética. Es una cantidad así impresionante de temáticas que él aborda. Este aforismo lo escribió en un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos, de 1887, ¿no? Una sección que se llama Sentencias
y flechas, ¿no? Entonces, Nietzsche digamos, eh, es como una suerte de agua, ¿no? A veces puede ser agua puerca, ¿no? Porque o sea, una serie, pues, de cosas que hay ahí en él operando también, ¿no? Pero también puede ser agua muy fuerte, muy poderosa para pensar, pues, de nuestro momento, nuestra época, ¿no? Bueno, y luego viene Lichtenberg, ¿no? Que es un poco después de él, más bien es de antes, de hace un siglo, casi un siglo antes que él. Mira, dice Lichtenberg, que es de los más conocidos, muy conocido, ¿no? En aforistas, el Fondo de Cultura tiene un libro de él, librito de él bastante, con un montón de reediciones. Dice, la cosa cuyos ojos y orejas no vemos y cuya nariz y cabeza apenas vemos, en pocas palabras, nuestro cuerpo. Fíjate, por ejemplo, esta reflexión es muy actual porque lo que echa por delante acá es el cuerpo. Es decir, usualmente de nuestro cuerpo no nos percatamos hasta que el cuerpo nos empieza a dar lata, ¿no? Sí. O cuando estás en momentos de placer, no qué sé yo, ¿no? Pero usualmente el cuerpo es una cosa extraña, nuestro cuerpo, ¿no? Incluso hay gente Tenemos que una relación pasa años sin verse en un espejo, ¿no? O solamente ve su cara, pero sin no ve el verse. resto del cuerpo. Perdemos Sí, esta... luego uno se ve en el espejo y se asusta uno, ¿no? Dice, ¿a poco soy esa cosa? ¿No? Sí, a mí Si sí uno me de ha entero pasado. recuperado, yo dije, no manches, ¿no? ¿Qué me Ujú. pasó? No, ese soy yo. Cambian de mi cuerpo, ¿no? O a veces te Y miras en además, un espejo y no te reconoces, o te ves en y no te una reconoces, ¿no? fotografía y dices, yo sé quién es, y resulta que eres tú, ¿no? Así es, sí, sí. Entonces es muy interesante este aforismo, ¿no? Porque además el siglo XX lo que ha hecho, ha recuperado con mucha fuerza toda la discusión en torno al cuerpo. Hay una cantidad impresionante de estudios, de tematizaciones, de problematizaciones que giran en torno al cuerpo. Digo, si uno recuerda, por ejemplo, las protestas de los jóvenes estudiantes chilenos, por ejemplo, lo que tú veías ahí era el cuerpo en las barricadas, el cuerpo muchas veces desnudo de los jóvenes, ¿no? Con tapadas nada más el rostro, ¿no? Con palos, ¿no? Corriendo con incendios en medio del humo, etcétera, pero es el cuerpo el que está operando. El cuerpo de las feministas, ¿no? Es impresionante cómo utilizan su cuerpo como una herramienta de choque, ¿no? O sea, no traen nada más que un palito, ¿no? Y se van en contra, ¿no? De los policías, ¿no? Entonces arrojan el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo, digamos, este cuerpo, que acá es un cuerpo ya político, del que habla acá Lichtenberg, es un cuerpo privado, es el cuerpo, ¿no? Que te ves frente al espejo, ¿no? Pero es interesante este aforismo porque nos da pie pues para pensar todas estas temáticas que en el siglo XX son fundamentales en torno al cuerpo, a las cuerpas, como dicen ustedes, ¿no? O a los cuerpos colectivos, ¿no? Acuerpémonos, ¿no? El cuerpo de la poesía, ¿no? El cuerpo, somos cuerpo, somos cuerpo. Así. Otro, por ejemplo, otro aforismo también muy interesante dice él, fíjate, dice, en realidad fui a Inglaterra para aprender a escribir en alemán, ¿no? Y esto que él dice sigue siendo tan vigente, ¿no? De cómo, eh, digamos, tu lenguaje, tus costumbres, el español, por ejemplo, eh, eh, lo conoces mucho mejor cuando te instalas desde la otredad. Conoces mejor tu cultura cuando te instalas desde la otredad, ¿no? Cuando hay un desdoblamiento, ¿no? Lo que él Cuando hace hay un aquí, ¿no? choque cultural, ¿no? Cuando viene un choque Cuando cultural con te otra lengua, enfrentas. Ujú. pensar en otra lengua, ¿no? Comer otras comidas, ¿no? Probar otros cuerpos, otras culturas, ¿no? De alguna manera lo que está aquí en juego en este aforismo es la otredad, ¿no? Lo que él dice, yo empecé a aprender a escribir alemán cuando fui a Inglaterra. Entonces hay una otredad que aquí está en juego y que nos permite conocer esa mismidad, ¿no? Ese yo frente a ese otro, esa relación necesaria, ¿no? Con otredades. Y luego, bueno, hay otro autor que a mí me gusta mucho, que se llama Walter Benjamin, que lo leo con relativa asiduidad,
Y él tiene un librito que se llama Calle de Dirección Única, que es un libro bastante experimental, muy en las vanguardias de principios del siglo XX. Es un libro de 1928. Y él es un libro en el que él mezcla tesis, en el sentido de Marx, ensayos muy breves, aforismos, ¿no? Pero todo de alguna manera, para darnos una idea, digo, para los que no lo han leído, es como si entráramos a una calle y esa calle fuera un texto. Y entonces vemos una puerta y ahí se abre un texto. Entramos a esa casa, digamos, a esa puerta de esa casa, y luego se va abriendo en otros textos que son otras puertas, otras habitaciones. Pues es como, digamos, un libro, como si fuera una ciudad que se nos va desplegando. Pero todo eso con pequeños fragmentos, con pequeños ensayos, con pequeños aforismos, ¿no? De escritura, ¿no? Y ahí viene un aforismo, ¿no? Que dice, el crítico es un estratega entregado a la lucha literaria. Es decir, esta idea pues de la crítica eh, como lucha, como campo de batalla, que es un poco al menos en lo personal, la opinión que tengo de la función del crítico, ¿no? Que se sitúa en un campo de batalla, no para instruir, no para aclarar, no para esas cosas que a veces se dicen de la crítica, sino como un espacio de batalla, de lucha, ¿no? Donde hay antagonismos, porque la literatura, la poesía, el arte, la filosofía en general, está atravesada por antagonismos, ¿no? Y entonces uno tiene que luchar en contra, al menos desde como yo lo veo, contra esas formas hegemónicas que también atraviesan eh, la literatura, ¿no? ¿Tú crees Porque que, ciertos poetas, perdón, tú crees que en esta época donde todo tiene que ser breve, rápido, efímero, el aforismo sea como la vacuna, ya que es tan concreto, tan directo y que tiene que ser pues lo más breve posible, ¿no? Debe de tener ideas muy concretas, muy bien logradas, con un lenguaje muy preciso. ¿Y crees que esto sea posible como una vacuna contra lo efímero del pensamiento en las redes sociales? ¿Podríamos lograr más que la poesía social con los aforismos? pues es como una pregunta muy compleja, porque, digamos, en general la literatura requiere de un ejercicio como de abstracción, de interiorización. Ujú. Entonces, y las redes sociales usualmente más bien lo que hacen es, se mueven en una externalidad, ¿no? De, como tú dices, de superficies, efectos de superficies. Entonces, yo tengo la impresión que, digamos que de entrada son dos mecanismos distintos de operación, porque el aforismo, y en general la poesía, pues cualquier tipo de lectura, pues requiere de un mínimo de ensimismamiento, ¿no? De concentración para entender aquello que estás analizando, que estás leyendo. En las redes se da mucho pues esto, ¿no? De efectos de superficie rápidos, imágenes, ¿no? Los memes, ¿no? Pero yo creo que sí puede ayudar, no solo el aforismo, sino en general las reflexiones, las informaciones, ¿no? El poema, el texto, puede ayudar, digamos, a introducir ciertas pausas, ¿no? En la lectura y en la velocidad del movimiento de las redes. Evidentemente, esto implica que del otro lado, digamos, el lector que utiliza las redes esté también dispuesto a detenerse un momento a leer, porque lo cierto es que también hay una suerte como de disposición a estos medios, ¿no? A no leer, sino más bien a ver, ¿no? Es decir, hay una suerte como de tiranía de la mirada, pero no es una mirada que lee, ¿no? Es una mirada que se decantan las imágenes y que las va pasando, ¿no? Con esa rapidez, ¿no? El Entonces sí escaneo de la es lectura un, rápida, ¿no? El pasar de largo. Yo misma me he cachado haciendo escaneo sobre lo que se dice, lo que se escribe, veo las imágenes y lo hago muy rápido. Es como buscar lo que te interesa, ¿no? Entre este mar de publicaciones
que a veces son demasiadas y vas como escaneando y vas buscando cosas clave que te lleven a lo que a ti te interesa. El meme se ha vuelto también, aparte de una suerte de chiste o de broma visual, se ha vuelto un transporte para ideas filosóficas. Están los memes sociales, ¿no? Están los memes filosóficos, están los memes poéticos. No todo es un meme del bullying, ¿no? No todo es un meme sardónico. También hay memes que recuperan frases interesantes e importantes de algunos escritores, pensadores, filósofos, pero al mismo tiempo he descubierto que es muy fácil atribuirle una frase que no es cierta a un personaje de la historia y solo por tener ese nombre tan reconocido, uno tiende a pensar que es real, que es cierto. Entonces el meme podría convertirse en una suerte de transporte mediático para el aforismo, ¿no crees? Tal vez así salvaríamos un Sí, poco lo efímero de la lectura. sí, yo creo que digamos, tampoco hay, como tú lo estás diciendo muy bien, digamos que las imágenes también son potentes. Es decir, las imágenes también pueden operar en muchos niveles, pueden ser educativas, pueden ser disruptivas, pueden ser eh, humorísticas, etcétera, ¿no? Entonces, las imágenes en efecto pueden también, de hecho, transmiten pues también ideas, ¿no? Y hay todo un debate en cierta epistemología digamos, de la relación o la profundidad que puede haber en términos de preparación, de conocimiento entre una imagen y el lenguaje, ¿no? Hay quienes dicen que, digamos, que las imágenes pueden ser tan complejas como lo puede ser el lenguaje abstracto, ¿no? Entonces sí, ciertamente, digamos, las imágenes pueden también un vehículo para no solo transmitir literatura, y, humor, etcétera, sino también para transmitir este, ideas, ¿no? Pero ciertamente lo que me parece a mí indudable es que sí hay una tendencia a estos efectos de superficie. Lo que tú dices, ¿no? Informaciones no corroboradas, bulos, ¿no? Desinformaciones, falsas noticias, rumores, ¿no? Que por demás habría que decir que una sociedad también está hecha de eso, digamos, de rumores, ¿no? En toda sociedad ha habido esos mecanismos de falsas noticias, ¿no? De rumores, ¿no? De falsedades, etcétera. Pero yo creo que la intensidad y la penetración que han hecho las tecnologías a niveles tremendos, ¿no? Incluso del inconsciente, son los que deben de llevar un poco como a tratar de trabajar en esos medios, pero poniendo esas pautas, ¿no? De reflexión, ¿no? Aun cuando fueran memes, ¿no? Ujú. Que tienen su gracia, ¿verdad? Su complejidad. Hay unos que yo no los entiendo, quizás ya porque a mí ya me agarró grande las tecnologías, ¿no? Pero hay unos que no los entiendo, ¿no? Que se ríen y yo digo, bueno, también me río, ¿no? Pero digo, no sé de qué. No te creas, Te sigo ríes la de la corriente. risa colectiva, ¿no? Nomás para no Sí. desencajar. Otros aforistas que nos puedas compartir más actuales, no sé, siglo XX, casi Eh, XXI. bueno, uno de los más famosos, que es brillantísimo, quizás de los más conocidos, ¿no? Ajá, Es Antonio Porchia, que él nació en Italia y luego se fue a vivir a Buenos Aires. Nació en 1885 y murió en 1968. Y entonces él escribió voces, así lo llamaba voces, ¿no? Que fueron editándose hasta que se reunieron en lo que se llama como voces reunidas y ya son en varias ediciones que se han hecho desde 1940 y tantos por ahí. Y él es muy conocido en el ámbito de los aforismos, ¿no? Entonces te voy a leer algunos aforismos de él. Él, por cierto, no siempre se enfatiza eso en él, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante enfatizarlo, ¿no? Porque yo comparto parte de algo que él hacía que era, digamos, él fue militante obrero
¿no? Yo soy sindicalista, ¿no? Él fue comunista, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, él hay algunos aforismos que uno los, para entenderlos hay que leerlos en ese contexto, ¿no? De su participación en el comunismo, militante obrero, ¿no? Tiene un aforismo que dice de la siguiente manera, dice, mi primer mundo lo hallé todo en mi pedazo de pan. Él venía de una familia pobre, o sea, se le murió el papá, ¿no? Llegó a Argentina y empezó a trabajar de carpintero y luego de impresor, ¿no? De mil cosas que estuvo trabajando, ¿no? Entonces, cuando él dice mi primer mundo, lo hallé todo en mi pedazo de pan, o sea, lo que está singando eso, es decir, como el pan, cuando uno tiene hambre, cuando uno vive en la miseria, ¿no? Cuando uno viene de las clases populares, de las clases de abajo, ¿no? De las clases que se esfuerzan, o sea, el pan puede ser todo tu mundo, ¿no? Un pedazo de pan, ¿no? Y quienes hemos experimentado durante alguna parte de nuestra existencia, de nuestra vida, la miseria, ¿no? O sea, estos aforismos adquieren un sentido muy potente, muy fuerte, ¿no? Y evidentemente en la biografía de Porchia seguramente tiene que ver con esas experiencias, ¿no? De pobreza, ¿no? De miseria, ¿no? Entonces dice, mi primer mundo lo hallé todo en mi pedazo de pan. Es un primer mundo y muchas veces hay personas que toda su vida es el único mundo que se conoce, ¿no? Un pedazo de pan, un lugar donde dormir, ¿no? Unos trapos, ¿no? Y ahí se acaba la cosa, ¿no? Por la miseria de este mundo. Otro, otro aforismo dice, el hombre cuando es dueño de unas cosas no ve muchas cosas, ¿no? Que también acá podríamos leer una crítica, ¿no? Al sistema capitalista, ¿no? Porque cuando, digamos, este afán de tener cosas, este afán de ser dueños de las cosas, ¿no? Hay que enfatizar acá la palabra dueño de las cosas, nos permite no ver las otras cosas. ¿Y cuáles serían estas otras cosas? Uno puede especular, digamos, la poesía, por ejemplo, ¿no? Los árboles, ¿no? Las El nubes. aire, ¿no? Las nubes, ¿no? Es decir, todo eso que está ahí, que también son cosas, pero de las cuales uno no puede ser dueño como es uno dueño de las propiedades, ¿no? Entonces, cuando Porchia dice, el hombre, cuando es dueño de unas cosas, no ve muchas cosas, ¿no? El verbo dueño, ser dueño, ¿no? El adueñarse de las cosas, ¿no? Implica es una crítica, ¿no? A esta forma propia del capitalismo en el que lo que prevalece pues es la propiedad privada, ¿no? A costa, ¿no? De la expropiación, la explotación de otros. Y leo un tercero, dice, quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza. Quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque algo también que ha pasado en el capitalismo, ¿no? Es que nos han secuestrado a la infancia, ¿no? Es decir, esa infancia que está asociada con la espontaneidad, ¿no? A los niños queremos que actúen como adultos, ¿no? Y a los adultos se nos ha secuestrado la infancia, ¿no? La espontaneidad, ¿no? El dejarnos llevar, ¿no? El sentarnos, el regodearnos, ¿no? El ser un poco más libres, más líricos, este mundo de obligaciones, ¿no? Que, que impide, ¿no? Que volvamos a reconocer esa infancia, ¿no? Que hay en toda persona, esos momentos incluso de ternura, ¿no? De risa, ¿no? Empieza uno a olvidar lo que es reír, ¿no? Que es sonreír. Ese gesto mínimo de sonreír, empieza uno, anda todo el día uno con la cara malhumorada, ¿no? Por tensiones, por obligaciones, o sea, el mundo de los adultos es muy infame. Sí, es un juego Es muy muy, muy caro y un infame. Eso engaño. lo ve con los jóvenes, particularmente con los estudiantes. Sí, sí, con los jóvenes uno lo ve que digamos, justamente por este peso, se niegan, dicen, o sea, esto es ser adulto, yo me regreso, me dicen, yo me quiero regresar, ¿no? No me quiero regresar. Entonces es un aforismo bastante interesante, ¿no? Esta tensión de infancia y adultez. Ujú. Eh, Otro también bastante conocido, pero este más de la poesía, ¿no? Aforista es un francés que se llama Paul Valéry, ¿no? Él tiene por acá rescaté uno
que dice así: no quiero convencer a nadie, ni por nadie ser convencido. Que refleja muy bien la estética individualista, la estética pura, ¿no? De la que era partícipe Paul Valéry, ¿no? Que era, digamos, esta poesía o esta vida, ¿no? Que no se manchaba, ¿no? Que no se contaminaba, ¿no? Con lo que pasaba en la realidad, ¿no? Por eso dice: yo no quiero convencer a nadie, ni por nadie ser convencido, ¿no? O sea, vivo solo, vivo en mi individualidad, con mi pensamiento, con mi poesía, con mi estética, etcétera. Una defensa, digamos, a ultranza de la libertad. Y luego hay bueno, acá paso con algunos aforistas vivos mexicanos. Uno de ellos tú lo conoces, Raúl, nuestro amigo Raúl, Ricardo Yáñez, nacido en el 48, no creo que nos esté viendo, ¿no? Pero si nos estuviera viendo le mandamos un saludo. Él Hola, publicó maestro. un librito de aforismos que se llama Traquelado, lo publicó hace un par de años, y ahí tomo dos aforismos muchos de estos aforismos él los estuvo publicando en La Jornada, tiene una columna todos los miércoles, y entonces uno de ellos dice: solo un poema te sabrá decir lo que es un poema, lo que un poema es. Solo un poema te sabrá decir lo que un poema es. Puede parecer una redundancia, pero en realidad no es una redundancia, no hay una sabiduría. O sea, Ricardo Ñañez es un poeta sabio, sabio de la experiencia, de la vida cotidiana, ¿no? De estos saberes eh, 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 difíciles, ¿no? De hoy en día encontrar, porque se nutren, pues, de la vida, de la experiencia, ¿no? Entonces, ¿quién más que un poema te puede decir lo que un poema es, ¿no? Es un aforismo radical, ¿no? En su construcción aparentemente redundante, ¿no? Que no hay nada de redundancia en él, porque solo el poema, en efecto, te puede decir cuando un poema es un poema, ¿no? Solo un pájaro te puede decir lo que es un pájaro, ¿no? Solo un árbol te puede decir lo que es un árbol, ¿no? Esto no caería Otro en el, aforismo. oye, Enrique, ¿y esto no caería en hacer perogrullos? O sea, pues como recalcar las verdades que nadie puede objetar. Sí, 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 pero yo creo que justamente en la supuesta obviedad, Ajá. en la supuesta evidencia, en lo perogrullo, ¿no? Se esconde justamente un saber. Es decir, porque si uno dice: es que eso es obvio, ¿no? Y entonces le das la vuelta y lo empiezas a analizar, te das cuenta que no, que la obviedad no es tal. O sea, en realidad, la transparencia, ¿no? Que de alguna manera implica esta obviedad, ¿no? De creer que las cosas son tan claras que no ameritan mayor reflexión, yo creo que es un error terrible, ¿no? Es un terror, porque eh, si uno empieza a analizar, a disolver, si uno pudiera acá a través de este poema, comenzar a hacer toda una suerte de traquelado, como se llama el libro, ¿no? De su contenido, y encontrar que las obviedades no son así, ¿no? Que las evidencias de suyo no son así, ¿no? Pero sí, ciertamente hay un riesgo, o sea, indudablemente que hay un riesgo, y digamos, este aforismo, de alguna manera, me parece importante por eso, ¿no? Porque asume ese riesgo, es decir, está rondando esas orillas, ¿no? Y que son muy peligrosas, ¿no? Porque justamente uno puede incurrir en eso, pero no se incurre, pues, ¿no? Otro aforismo que más o menos está en ese tenor de él dice: nuestro primer exilio es nacer. Es decir, como si al salir hacia afuera, ¿no? Eso es un exilio. O sea, nacer paradójicamente tiene una carga negativa. O sea, y uno puede pensar también que hay como una verdad evidente, pues sí, sales, etcétera, ¿no? Pero la palabra exilio, digamos, que denota otras cosas, ¿no? En realidad si uno lo ve eh, con un poco más de detenimiento, pues uno va a encontrar que la vida es un exilio permanente, que somos seres desarraigados permanentemente, ¿no? Permanentemente estamos naciendo, pero no es un nacimiento necesariamente placentero, necesariamente, ¿no? Sino que muchas veces son exilios que tenemos que aprender a tratar, ¿no?
a partir de este primer exilio, que es un exilio, el exilio de, perdón, fíjate que estoy leyendo otro, este es de Raúl Aceves, es de otro aforista mexicano, ¿no? Que estaba confundido, de Raúl Aceves, el que dijo, nuestro primer exilio es nacer. Ricardo Yáñez, es que están confundidos acá, dice otro aforismo que quería de leer de él, es el siguiente, dice, la artesanía de ser feliz. Fíjate que es una impresión muy bonita. O sea, es decir, yo diría que es hasta bonita, ¿no? Porque es justo, a mí la palabra feliz no, son de las palabras que yo no uso, no me gustan a mí, ¿no? O sea, no está en mi ¿No vocabulario, te pues, ¿no? gusta la O sea, ese felicidad o tipo que, qué? no, sino que me parece de una tradición muy judeo-cristiana, la felicidad, ¿no? La asocio yo con la Navidad, ¿no? Chingo, y todas esas cosas, ¿no? No, entonces no es una palabra que yo use en mi vocabulario, de hecho yo creo que jamás no recuerdo haberla dicho o escrito, algo así, ¿no? Y cuando la veo, casi ni la veo, pues la ignoro totalmente, ¿no? Pero digamos que me parece que en el aforismo de Ricardo es bastante interesante porque justamente o sea, el de estar bien, es un ejercicio de artesanía, de pequeñas cosas, de pequeñas manualidades, ¿no? Que haces cotidianamente, ordinariamente, ¿no? En el trato con los otros, en tu trabajo, en tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, hay algo ahí en la vida de artesanal que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, y luego otro mexicano también que está vivo, que son de Guadalajara. Los tres que voy a leer a continuación son de Guadalajara, ¿no? Y están vivos, ¿no? Hay que darle a los compas difusión, ¿no? Operar, pues, en el campo, además porque son buenos escritores, pues, no solo por eso, son buenos aforistas. Es Raúl Aceves, que más o menos es de la generación de Ricardo Yáñez. Bueno, ya leí uno, un poco lo comentamos, que es nuestro primer exilio es nacer, ¿no? Y hay otro que él tiene que dice que todas las afirmaciones son cuestionables, incluso esta, ¿no? Es una suerte ahí de contradicción, ¿no? De ironía, ¿no? De poner como en cuestionamiento lo mismo que está afirmando Raúl en este aforismo, ¿no? Estos aforismos vienen en antología esta que te comento, que incluso está en PDF, por cierto, si alguien lo quiere, de los que nos estén viendo, no sé si haya gente viéndonos o no, Sí, hay gente pero ahí está viéndonos. el PDF. Hay PDF, porque luego uno dice que transmite, ¿no? Y estamos acá como en monólogos, ¿no? En diálogos, ¿Cómo? ¿no? Bueno, no te preocupes, ahí se va a quedar y seguramente lo va a ver más gente en la noche. ¿Cómo dices que se llama para buscarlo en PDF? Lapidario, pero al rato, bueno, si lo buscas tú, o si no, yo por ahí lo subo, que se llama Ok. Lapidario. Ajá. Es una antología de Irán Barrios, publicada creo que hace un par de años. Ujú. Es una muy buena antología. El libro es muy bonito, es una muy buena edición, pero afortunadamente también lo liberaron, afortunadamente lo liberaron para ¿Qué que lo puedan editorial consultar. lo hizo? Creo que es la editorial del Estado de México. Ok. Fíjate, paradójicamente, ¿no? Es un estado muy priista, sí, pero hacen Muy unas ediciones, o represor. hacían, no sé si todavía, pero hacían unas ediciones muy bonitas. O sea, realmente, es una de las cosas paradójicas, ¿no? De este país, ¿no? De que tienes ah, una tradición ahí priista, ¿no? De lo peor de este país, y parejamente tiene una tradición ahí de muy buenos libros. Es Han que editado libros fabulosos. la primer barricada de la resistencia siempre está en la burocracia. Y eso fue un aforismo. Exacto, ¿no? No, y además es una manera, la verdad, en el que este país se ha controlado a los escritores, ¿no? O sea, de alguna manera la creación de estas grandes políticas culturales obedece pues a ese régimen priista, ¿no? Bueno, y luego hay otro. Perdón, contestando a tu curiosidad de si alguien nos está escuchando, Alejandro Domínguez escribió, aún siendo tan breve nuestro tránsito por la tierra, nuestras acciones y nuestras palabras frecuentemente son indignas. ¿Por qué no aprovechar los breves instantes en que nos vemos para decir una palabra de amor? Dostoyevsky. No sé si sea un aforismo, pero él lo puso.
Sí, puede ser parece una confesión del pobre Dostoyevsky, ¿no? Que sufría mucho, ¿no? Pero sí puede pasar por un Sufría mucho. aforismo. Sí. Y bueno, nos Sí, vas a compartir más de otros de Guadalajara, ¿no? sí, este es de los más jóvenes, bueno, no tanto, ¿no? Ya ahorita está el cuarentón, ¿no? Ya está bien, ya está grandecito, Chavorruco. ¿no? Ajá. Chavorruco, que es Eric Nolasco, a lo mejor lo conoces, ¿no? De Guadalajara, los tres son de Guadalajara, aunque en el caso de él vive acá en la Ciudad de México. De él seleccioné dos aforismos. eh, eh, Uno de ellos dice, si yo no escribiera, haría otra cosa igualmente triste. Entonces, o sea, un humor, ¿no? Una ironía, ¿no? Que asocia acá la escritura, que para algunos pasa por liberación, por un elemento catárquico, pues para él pasa por ser algo triste, ¿no? Es un tipo triste, de hecho, si uno lo conoce, dirán, siempre es muy triste, anda muy callado, ¿no? ¿no? Entonces, como que ese aforismo lo refleja bastante bien, ¿no? Porque el aforismo, había que decir que tiene esto también que se nutre de la experiencia. Es muy importante, digamos, no solo son artilugios verbales, sino hay una experiencia acá que está trabajando. Bueno, y luego otro de él dice, escribir puede ser un arte, pero para muchos es una confesión con rodeos. Mm. ¿No? Entonces, esta idea de cómo de alguna manera el arte, ¿no? Es decir, más de la escritura es un arte, ¿no? Pero para algunos, ¿no? Lo que tenemos ahí es una suerte de confesión no confesa, vamos, que se adorna, ¿no? Con lenguaje para no decir lo que se quiere decir, ¿no? Por eso habla creo, de rodeos, ¿no? Y yo seleccioné algunos míos, Sí, ¿no? por Algunos favor. míos, Sí, por favor. este, bueno, a ver, algunos, bueno, eso es una suerte como de estética del aforismo, ¿no? Dice, estos aforismos son de un libro que posiblemente salga que se llama 96 aforismos, poética para tiempos grises, se llama el libro, y dice aforismo, escritura con la frondosidad del poema y la agudeza de la filosofía. Aforismo, cruce de flores, escarpelos y guillotinas. Es un poco la idea que yo tengo del aforismo, ¿no? Ese cruce, ese ejercicio, ¿no? Entre algo hermoso, bello, ¿no? Como puede ser las flores, y algo así, cortante, hiriente, como puede ser un escarpelo, ¿no? Como una guillotina, ¿no? Que pasa la cabeza, ¿no? Otro, escritura, Con X. ojos, exacto, dedos, pelos, saliva, semen y ganglios, desprendimientos. Por ejemplo, está muy pegado a la poesía, está muy pegado a la poesía. Eh, uno que yo denomino como adagio marxista, ¿no? Es un adagio marxista, es dos formas degradadas de la burocracia del espíritu, el lumpen proletariado y el lumpen profesoriado. Y que tú habías citado hace rato, ¿no? Que ningún hombre que no haya trabajado como esclavo merece ser poeta, ¿no? Digamos que quienes venimos de clases pobres, ¿no? De clases bajas, pues toda nuestra perra vida hemos tenido que trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, y otro, escuché tu canto, poeta, y se me cercenaron las orejas. Fíjate que Irán Barrios en su introducción al libro de antología de lapidario de aforismos, él menciona algo que yo no me había percatado, pero es muy cierto, ¿no? Que una de las temáticas recurrentes en los aforistas es justamente esta suerte de estar polemizando con la poesía, con el poema. Es una suerte como de ámbito en el que en los aforismos habrá que indagar por qué,
pero sí es una suerte ahí de polémica que traen los aforistas con la poesía. Y yo revisando algunas cosas que he escrito, o sea, sí es cierto, hay mucho de material de esa, o de otras cosas que he leído que de esa naturaleza. Por ejemplo, acá viene otro que trata de poesía, ¿no? Dice, el bello poema, el magnífico poema, el poema para la posteridad, el poema. ¿Cuál poema? Los chorros de acuosos adjetivos, los escupitajos sentimentales, los fatuos gestos, la eyaculación precoz. Ah, sí, el poema. Eh, bueno, esos son algunos aforismos que medio seleccioné para leer por acá, compartir. ¿Cómo se va a llamar tu libro si es que sale? Se va a llamar, son, mira, ahorita lo digo exactamente, 96 aforismos y un octavo, poéticas en tiempos grises. ¿Y cuánto El gris tiempo? es mi color, ¿Eh? que el gris Crisis. es un color que me gusta, es Ah, un color que me gris. gusta, el gris. Ok. Sí. ¿Y cuánto tiempo te Y, tardaste en escribir 96 aforismos? en realidad, fíjate que más bien, digamos que no es que yo haya dicho voy a escribir un libro de aforismos, sino que yo ya tengo un par de paquetitos publicados, Ujú, sino que escribo de cuando en cuando aforismos o poesía según se van dando las cosas, y en alguna charla tengo, no sé, como un par de cuadernos de así de escritura fragmentaria, entre ujú, ellos aforismos, y ujú. en algún momento una charla con unos camaradas me dijeron, oye, ¿por qué no preparas algo y lo muestras? Y entonces me di a la tarea de revisar el material y encontré que ahí había un puño de aforismos, elegí 96, que de alguna manera están asociados con las reflexiones sobre la poesía, sobre el arte, etcétera. Y, y entonces son aforismos de hace 10 años, 15 años, algunos más recientes, ¿no? Entonces, más o menos de esa temporalidad tienen estos fragmentos. Bueno, pues ojalá que sí salga. Yo ya quiero mi libro. Eh, Esperemos que tu editorial se anime a sacarlo pronto, a pesar de la pandemia, la crisis económica y todo eso. Ojalá que sí, sí se pueda tener este libro y seguramente tienes material de sobra para hacer otros 2 o 3 libros. Eso estoy segura, ¿no? Porque además parece que escribes aforismos, pues como mucha gente, como yo escribo poemas, ¿no? Yo me levanto todos los días y lo primero que hago es escribir algo y entonces a veces salen poemas y a veces salen cuentos y a veces salen otras cosas. Y tengo algo que podría ser pasar por aforismo, pero la verdad no me atrevo a decirlo, ¿no? No estoy muy segura de que lo sean. Tengo, A ver, dilo, no. dilo. Bueno, tengo uno que ya está publicado, se llama Libertad y dice, solo soy polvo de la tierra indómita y así quiero permanecer. Y como ese, pues tengo varios. Entonces, pues quién sabe, ¿no? No, sí, sí, ahí tienes aforismos. No, no hay que tener pena de eso, pues, de publicar, ¿no? No, por supuesto. De, Nada más que sí hay que estar como bien seguro qué está uno haciendo, ¿no? Porque de repente te dicen, pero ¿qué es esto? Y tú dices, pues, ¿no? No lo sé bien. Y entonces cuando dices, no lo sé bien, el editor te dice, pues si no lo puedes clasificar, no te puedo publicar. Entonces, no sé, ¿tú crees que el aforismo, así como lo has explicado, creo que el aforismo puede prestarse también a la experimentación de la palabra, ¿no? Así como los poetas estamos sí, claro. escribiendo verso libre y de repente rayamos en la prosa poética y de repente en realidad estamos haciendo muchas descripciones, mucha narración o estamos haciendo incluso monólogos, ¿no? Con la poesía.
el aforismo por su brevedad podría pasar a ser una suerte de filosofía, no sé, directa o, no sé, algo así, posmoderna. ¿Podrías considerar el aforismo como parte de la posmodernidad o crees que está todavía más allá de eso? No, porque digamos que el aforismo viene de antes, pues, digo, de hecho la misma expresión es una expresión griega, pues viene de una raíz griega, ¿no? Entonces viene es de más vieja data que estas tradiciones posmodernas de pensamiento. Pero sí es un género que, digamos, que permite, justamente por su ambigüedad, por su emparentamiento con la reflexión, con el ensayo, con la filosofía, pues en un extremo y en el otro con la poesía, es un género que que da pie puede dar pie pues, a experimentaciones de distinta naturaleza, de distinto calibre, aunque, digamos, más allá de esa ambigüedad, sí creo que sí creo que tiene como ciertas constantes, ¿no? Que tienen que ver con una voluntad estética, que tienen que ver con una voluntad de crítica, una voluntad disolvente, con un distanciamiento, con una reflexión, con una alimentarse digamos, por ejemplo, de la experiencia, ¿no? Con cierta ironía, ¿no? Entonces sí hay como ciertos elementos, con su brevedad, por ejemplo, ¿no? Más allá de que esto también es como un poco discutible, qué es lo breve. Entonces, más allá de eso, sí como que hay una serie de elementos que permiten saber cuándo está uno frente a un aforismo y cuándo está uno frente a un tipo como de sentencia moral, por ejemplo, ¿no? Que intenta dar consejos para llevar una vida saludable, ¿no? Placentera, qué sé yo, ¿no? Ujú. O sea, el aforismo no es autoayuda, no es moral, no No, enseña. En todo caso, lo que hace es invitarte a pensar, invitarte a ser más a pensar, crítico, invitarte a salirte de tu, molestarte, sí, a salir de tu confort, ¿no? Y a de tu pensar confort, dos sí, veces sí, lo sí, que das por asumido. sí, sí, sí. O también crear ese efecto, digamos, estético de belleza, ¿no? Que aquí lo emparenta con el poema. Pues el poema, por ejemplo, también, si digamos, el poema también genera ciertos efectos, porque hay también una poesía didáctica, por ejemplo, ¿no? Pero genera ciertos efectos estéticos también, ¿no? Y en lo Sí, yo no diría, pues, didáctico, que en lo didáctico no podría rayar como en la moral, en la normatividad, en... sí, 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 o sea, yo creo que ahí estamos ante otro tipo de género, que pueden ser, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Los proverbios que tienen un fin moralizante, un fin de enseñanza, ¿no? De educativo incluso. Entonces, sí, Ujú. como que el aforismo, digamos, eso y le hace fuchi, pues, digamos, ¿no? Voltea para otro lado, a estos elementos críticos, disolventes, de distanciamiento, ¿no? De ironía, ¿no? Incluso de humor, en algún sentido. Pero sí, sus acotamientos, ¿no? Sus definiciones no dejan de ser como rondar en la ambigüedad, pues, ¿no? Eh, ¿Nos puedes recitar tu aforismo sobre el poema y el caos? Me encantó. Ah, a ver, ese lo tengo por acá, déjalo, busco, está por acá. Y mientras, pues aprovecho para decirles a quienes nos están escuchando que es el momento de hacer las preguntas. Si es que todavía tienen alguna pregunta sobre lo que son, cómo funcionan, por qué se hacen, para qué lo escribes, en dónde encontrarlos, quiénes han escrito aforismos, es de lo que ha tratado esta plática, esta charla con Enrique G. Gallegos. Pero si ustedes todavía tienen más dudas o quieren hacer alguna pregunta, es el momento de la verdad. Háganlo en la sección de comentarios. Yo le leo las preguntas a Enrique y ya Enrique verá cómo las contesta, ¿verdad?
Y mientras, pues, tu aforismo que me encantó sobre el poema y el caos. A ver si es si estamos hablando del mismo. Dice, el orden de la poesía solo es posible como emanación del caos. Sí, es ese, es ese. Es El orden de la poesía solo es posible como emanación del caos. Ahora desmenúzalo para quien necesite una Pues, interpretación. sí, yo creo profundamente en esto. Digamos, eso es un impulso incluso vital, ¿no? Que una vida ordenada es una vida, digamos, empobrecida. De la misma manera que una vida totalmente desordenada pues, es una vida que se empobrece. Yo creo que en general la vida y el pensamiento, la cultura, la literatura requieren de dosis de caos, de desorden, de descentramiento, ¿no? Para poder, digamos, volverse a estabilizar y volver a desarrollarse, volver a crecer. Por supuesto que el caos, el desorden es peligroso. O sea, es muy peligroso porque uno corre el riesgo de meterte al caos y no salir con vida, ¿no? O salir con una vida mermada también, salir con una vida dañada. Entonces, pero ese es fundamental, el desorden, el caos, digamos, esas dosis de locura, ¿no? Que debe de haber en la vida para continuar, porque si no la vida sería algo profundamente lineal, sería cuadrado, sería limitado, sería intelectualmente pobre, sería, ¿no? Entonces, un poco el aforismo de alguna manera intenta señalar esto, entendiendo pues por poesía ya no solo versos, sino digamos una posición estética frente a la vida, ¿no? En la vida misma, ¿no? A través del arte, la literatura, los placeres del cuerpo, ¿no? La vida del día a día, ¿no? Etcétera. Pues, Creo que por ahí va. ok, muchas gracias. Creo que no hay preguntas por parte de la expectación que hubo. Sí, hay bastantes personas conectadas. Te aseguro que pasando las 8 de la noche va a haber más espectadores y seguramente pueden dejar sus comentarios, hacer las preguntas pertinentes y ya Enrique se encargará de estarlas contestando, si es que no te molesta, Enrique. Y la otra es, pues esperamos que nos avises cuando salga tu libro de aforismos y pues que se haga una presentación, ¿no? Esperamos que, yo creo que va a ser para 2021, pero pues esperamos que lo presentes, aunque sea en la UAM, y estar presente ahí escuchando tus aforismos y toda lo que quieras compartir con este libro, que me parece, conociéndote, va a tener aristas muy políticas, muy críticas y muy filosóficas. ¿O tienes aforismos que no tengan eso? Creo que no. Ok, Creo que no. bueno, pues si no, no serías tú, creo. Entonces, te agradezco mucho la charla. Ya lo vamos a dejar porque ya casi cumplimos hora y media de transmisión. Y aparte de agradecerte la charla, pues muchas gracias por aceptar esta invitación para esta publicación y en algún momento estaremos charlando con un par de chelas. Gracias, Enrique. No, a ti muchas gracias también por la invitación, por esta agradable charla, ¿no? En torno a los aforismos, ¿no? Y seguro por ahí, en cuanto a esto de la cosa de la pandemia baje, pues ahí nos estaremos viendo para tomarnos una cerveza, aunque tú no bebes, ¿no? Pero Puedo tomar cerveza de una raíz. coca, un jugo, ¿no? Una coca, un jugo. Ah, Sí. mira. Bueno, la coca también me hace daño, pero bueno, ya. Pues que, como dices tú, la edad, ¿no? En fin, soy chavarruca Sí, casi cincuentenaria, entonces, pues ya hay que cuidarle. Es lo malo, le decía una amiga, es lo malo de ser outsider y quererte volar la barda y después frenar. No, o sea, si quieres ser outsider y volarte la barda, lo tienes que hacer y pisar todo el acelerador y quitar el pie del freno, porque si no, pues solo te desgastas y llegas
a la otra etapa de la vida ya bien desgastado. En fin, un abrazo, muchas gracias. Nos vemos Un pronto. abrazo, un beso, abrazo. Hasta luego. Abrazos a Vero. Bye. Bruce. Bye.